Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso y este es su resumen semanal informativo. En la antigua casona de Jicotencatl se llevó a cabo la primera jornada de las mesas de debate La legislación mexicana de educación superior. En el acto inaugural, senadores de la República, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Meyer, el secretario general de la ANUYES, Jaime Valls, plantearon los diversos retos en la materia, como son la modificación del marco regulatorio de las universidades públicas, su financiamiento, cobertura y calidad de la misma, así como el impulso de la investigación científica. A la que nunca lo había hecho. Varios problemas en la normatividad. Primero, la dispersión. Segundo, contradicciones con marcos regulatorios como el ejemplo que acabo de destacar. Tercero, una gran rigidez en planes de estudio. En ocasiones es más fácil cambiar de universidad que hacer la modificación interna en la propia casa de estudios. Y un reto que debemos atender de manera integral, sustentándonos en primer término en una legislación de avanzada, completa, consistente y actualizada. Para la ANUYES resulta fundamental el análisis colegiado e integral del marco jurídico que regula la educación superior de nuestro país. ¿Cómo la vamos a financiar y le vamos a dar viabilidad financiera a la educación superior en México en el mediano y en el largo plazo? Hoy sabemos que ya se enfrenta un reto importante con el sistema de pensiones de muchas de las universidades del país y es un tema que tenemos que platicar. Uno de nuestros mayores retos es que el sistema productivo y el sistema educativo están divorciados a muerte, como lo decía hace un momento el secretario Aurelio Nuño. 3/4 partes de nuestros profesionistas no encuentran un empleo al graduarse y casi la mitad trabajan en empleos absolutamente desvinculados de. En la primera mesa de debate sobre la legislación mexicana de educación superior, funcionarios de primer orden de la UAM, UNAM, IPN y la Subsecretaría de Educación Pública compartieron reflexiones sobre la funcionalidad o no del actual marco jurídico en la materia y si este permite la administración de programas como el Sistema Nacional de Investigadores. No hay una legislación que permita abordar este universo de 3,000 instituciones, de casi 4 millones de matrícula y en donde coexisten figuras e instrumentos. Falta una norma que puede ser una ley federal o puede ser una ley especial con jurisdicción federal en materia de educación superior. Primero, porque no la tenemos. La mayoría de los países en el mundo tienen leyes de educación superior. Definitivamente, desde el nombre, yo diría la respuesta a la pregunta de si responde la legislación actual a las demandas del sistema de educación superior, la respuesta es definitivamente no. Hay temas como la evaluación, el financiamiento, la modalidad a distancia, que no han sido normadas. La legislación no va a resolver necesariamente los problemas a los que nos referiremos en esa legislación, sea la mayúscula o sea la minúscula. No se van a resolver los problemas por legislar, que lo que primero que tenemos que también hacer es pensar qué es lo que debemos de hacer al interior de nuestras instituciones y los cambios que queremos hacer al interior de los estados. Presidentes de organismos que aglutinan a universidades, así como académicos, se pronunciaron a favor de incluir nuevos mecanismos de evaluación, transparencia y objetivos de calidad y pertinencia como conceptos clave ante un posible nuevo diseño del marco regulatorio para centros de educación universitaria y técnica. Esto como parte de lo acordado en la segunda mesa de debate. Pero yo voy a tratar de defenderla un poco. Sobre un órgano que agrupe a los organismos evaluadores y que regule su actuación de los organismos evaluadores, y con esto me refiero no solo a lo que está en COPAES, sino a Ceneval, a CONACYT. Necesitamos que las evaluaciones y acreditaciones se refieran más a lo académico. Y tercero, requerimos que el proceso sea más transparente. Nosotros en COPAES, y entiendo que también CIES, estamos siguiendo esta hoja de ruta. Pero yo plantearía una cuestión fundamental. Cualquiera que sea la resolución jurídica
de la problematización política de la educación superior, el legislador lo que tiene que hacer es definir con claridad los conceptos básicos, y en este caso el concepto de calidad, el concepto de pertinencia. Quisiéramos pensar en una legislación que nos ayude a ser competitivos como educación superior. Nunca yo he escuchado que un legislador se preocupe por generar una legislación que sea competitiva. Y la verdad es que la legislación que hoy tenemos es extremadamente compleja, extremadamente costosa. Finalmente, rectores de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Veracruzana, así como académicos de la UNAM, aseguraron que los principales retos de la educación superior se encuentran en la estabilidad de sus presupuestos. Las jubilaciones, pensiones, regímenes de control y recortes presupuestales son los temas de mayor preocupación para las universidades en el país. Ojalá este sea un paso. Es un problema a nivel nacional. El tabulador para el personal académico es más o menos el mismo, pero en las prestaciones hay mucha variedad entre institución e institución. No es un asunto de legislemos la calidad, legislemos las condiciones, el tipo de instituciones que son consideradas de educación superior, qué requisitos tienen que cumplir, cuáles son los sectores a los que pertenecen, los regímenes de control. Y luego la incertidumbre se manifiesta en los recortes presupuestales. Simplemente tenemos nosotros con los recortes del año pasado y de este año, se afectó el fondo para elevar la calidad de la educación superior, se afectó el Profosíe. También ha habido intentos de modificar la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, lo que afectaría dramáticamente el presupuesto de la Universidad Veracruzana. Cambiando de información, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro denominado Situación actual de la economía mexicana y su impacto en las finanzas públicas, convocado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara Baja, donde especialistas en la materia y legisladores abordaron los efectos de la economía internacional en la del país. En la inauguración del foro, el diputado Agustín Rodríguez dijo que el actual gobierno no ha logrado diagnosticar el problema económico. Que Acción Nacional a niveles superiores estamos en un impasse. Nuestro país no crece debido al pésimo manejo de las finanzas públicas que ha tenido el actual gobierno, aún a pesar de la justificación oficial de la volatilidad económica internacional. Desde la llegada del actual gobierno, la economía está sujeta a los pronósticos erróneos que hace el gobierno federal de las principales variables macroeconómicas y que generan incertidumbre para la sociedad. El grupo parlamentario del PRI consideró que si bien nuestro país se está enfrentando a adversidades económicas, la capacidad de compra de los mexicanos se fortaleció en los últimos años y se dijo que la perspectiva de crecimiento económico se mantiene intacta. De evitar la especulación, la Comisión de Cambios también se está reflejando en estos últimos días. Sin duda, la perspectiva de México se mantiene estable. Ante estas medidas de firmeza monetaria y fiscal, la expectativa de crecimiento del PIB hoy se mantiene por arriba del 2%, independientemente de los bancos que hagan este análisis. El presidente de la mesa directiva, diputado Jesús Zambrano, señaló que los temas a analizar en el foro serían significativos, ya que buscan generar reflexiones en los legisladores. El que este foro, compañeras, compañeros diputados, señor director, señores ponentes, amigas y amigos todos, es nuestro deseo que este foro sirva para que se pueda discutir, como bien se dijo al inicio por el director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se conozcan con libertad los distintos puntos de vista, que los confrontemos y que luego podamos sacar conclusiones que nos sirvan a nosotros para tomar las mejores decisiones. Nuestro país necesita realizar una reingeniería a Pemex, ya que tiene déficit de hasta 100,000 millones de pesos. Así señalaron expertos en la primera mesa del foro y también destacaron que el envío de remesas es determinante para la economía nacional y que se debe entender que México ya no es un país petrolero, por lo que debe tomar las decisiones conducentes. Y esta es la parte en la que hay que trabajar hoy. Reducir los déficits, tener superávits primarios por parte del gobierno
indudablemente llevar a cabo una reingeniería total de Pemex, es fundamental llevarlo a cabo porque se está convirtiendo en un hoyo negro. Recuerden, solo el sistema de refinación tiene un déficit anual de 100,000 millones de pesos. Eso es insostenible. No se ha logrado ir a una famosa reforma fiscal integral, ¿sí?, que incluya, incluso hacendaria, que incluya una reestructuración de gasto. Entonces, el problema de petrolero en nuestras haciendas públicas está ahí y va a seguir porque es un problema estructural y no lo hemos resuelto. Nos tenemos ya que creer esta historia de que ya no somos un país petrolero. Dejamos de ser un país petrolero hace ya tiempo y hoy en día somos importadores netos de petrolíferos. Entonces, tenemos que tomar eso muy en serio para tomar las medidas de política pública consecuentes, porque si seguimos envueltos en esta idea de que somos un país petrolero, las decisiones que tomemos no van a ser las adecuadas. La debilidad del comercio mundial, que ahorita también vamos a ver que ha estado influido también por el tema de China, esta debilidad ha dificultado que México mantenga cuentas externas más sólidas. En particular se ha traducido, vamos a ver, que no únicamente por el tema del precio del petróleo, del volumen exportado del petróleo, sino también por el lado de las exportaciones no petroleras nos ha venido afectando. La crisis que se vive en el mundo y sus repercusiones en la economía mexicana fueron el tema de análisis en el segundo panel. Ahí se enumeraron las preocupaciones de los economistas, tales como la inestabilidad del gasto federalizado, las pensiones, el crecimiento de la deuda, la inercia del gasto público, el recorte a las tasas y al gasto público. ¿Cuál es la reforma fiscal pertinente para el momento actual de la economía mexicana, para generar ese crecimiento y esa equidad tan anhelados y tan necesarios para nuestro país? Ante una expectativa de menor crecimiento para el 2016, ¿cuál será el impacto real en la recaudación tributaria? Porque pues hay que considerar que si baja el consumo, se estaría reduciendo por una parte la recaudación en materia de impuesto al valor agregado. La pregunta es si el recorte preventivo que anunció el secretario de Hacienda sería suficiente, dado que es un recorte de 134,000 millones de pesos. En mi opinión, es un recorte todavía que requiere, pequeño para lo que podemos ver. Sí creo que vamos a tener que recortar alrededor de 200,000 millones de pesos o asumir que no van a llegar a las arcas del Estado. Hemos entrado a un periodo de inflaciones históricamente bajas, sin embargo, hay que ser muy prudentes aquí. Yo creo que el Banco de México se está conduciendo con mucha mesura. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ocurrido con volatilidad en tipo de cambio, que lo menciono en un momento, puede crear un rebote en las tasas de inflación. El grupo parlamentario de Morena realizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro Participación Ciudadana en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esto para analizar la reforma política. El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra destacó la importancia de la creación de espacios de discusión y debate en los que la ciudadanía pueda expresar sus dudas, compartir inquietudes y ser partícipe de manera consciente y no solo testigo de lo que acontece en su territorio. De la autonomía de la Ciudad de México, en verdad se logra una mayor libertad de autogestión para la Ciudad de México. Otras sobre la legitimación que tendrá la conformación de la Asamblea Constituyente y otras más sobre la participación de los ciudadanos, tanto en el proceso de aprobación de la reforma como en el de la implementación. Estos dos últimos planteamientos son los que motivan la realización de este foro y a convocar a expertos que nos puedan dar un panorama mucho más amplio de qué fue lo que cambió en la Constitución que impactará en la vida de miles de ciudadanos. Durante la primera mesa se analizó el tema ¿qué es la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Los especialistas cuestionaron la forma en que se designará esta asamblea y se pronunciaron por defender la participación ciudadana. Además pidieron que se garantice la paridad de género. También coincidieron en la necesidad de que el documento final contemple figuras como referéndum, revocación de mandato y auditoría ciudadana. Quieren hacer con este constituyente es, primero, impedir que se exprese popular y mayoritariamente toda la población de la ciudad, definiendo las características de este poder constituyente, que ni siquiera se atrevieron a nominar como Congreso Constituyente.
No hay un solo argumento en la reforma constituyente del Distrito Federal de por qué se hace esa designación por las cámaras de diputados y de senadores, o por qué se le otorga al presidente de la República o al jefe de gobierno de la Ciudad de México la facultad de nombrar cada uno a 6 diputados. No hay un solo argumento, simplemente aparece como una orden. Nuestra ciudad merece ser la punta de lanza de una reforma constitucional que pueda ser útil para debatir otras constituciones locales, pues la Asamblea Constituyente y la paridad son una mancuerna innegociable. El proceso que viviremos es histórico. El único límite que tiene es el cumplimiento de los derechos fundamentales, donde es posible recuperar otras nociones de justicia. Hay posibilidades de creación normativa, hay posibilidades de ponernos del lado de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, creo, y muchos compañeros de Morena y compañeras de Morena con las que he hablado, me han insistido, por ejemplo, en la figura del amparo social para proteger derechos sociales, económicos, culturales, ambientales en la Ciudad de México. Hacer una muy amplia consulta y participación de los ciudadanos en torno a la elaboración del proyecto de nueva Constitución, en donde no solamente haya la posibilidad de que los ciudadanos opinen y participan, sino que este se convierta en una movilización cívica, como lo saben hacer los habitantes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Si queremos que tenga alguna relevancia, más allá de ser otro papel mojado, es que tenemos que incluir ahí los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos que ya tenemos a nivel federal y ampliadas a nivel local. Eso es el reto central. Vamos a otro corte y regresamos con el último bloque informativo. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos visite en nuestro portal de internet www.canaldelcongreso.gov.mx, donde los días de sesión puede seguir ambas cámaras en vivo. Continuamos con más información. Reuniones de trabajo con delegación de diputados alemanes se llevaron a cabo en el Congreso de la Unión.